Y a todo este equipo de El Sol de la Mañana. La verdad que hoy nos sentimos golpeados y una parte importante de este equipo del Sol de la Mañana, encabezado por usted, que tuvo muchos años al lado de don Álvaro Arbelo, José La Luz, Eury Cabral, el propio Víctor Gómez Casanova, Daniel García Archival, Melton Pineda, también nosotros en otra etapa ya entramos también a trabajar, y para mí eso constituyó una oportunidad maravillosa, un gran privilegio, sentarme todos los días en la misma mesa que se sentaba don Álvaro Arbelo, y que mucha gente lo escuchaba por su tono fuerte y tal vez pensaba, no sé, se hacía ideas de su personalidad, pero don Álvaro era un hombre muy solidario, era un hombre muy sensible, un excelente compañero, siempre apoyando y promoviendo a personas jóvenes, dándole ese apoyo, ese espaldarazo para que pudieran crecer, ¿verdad?, en este ámbito de la comunicación. Yo de verdad que aprendí muchísimas cosas de la forma de hacer comunicación de don Álvaro Arbelo hijo, que siempre mantenía a todo el país informado, pero también con esas cátedras de historia, de cultura, a los que tenía acostumbrado a todo el país. Uno se siente que ha perdido, óyeme, una persona tan cercana, porque cuando uno comparte 4 horas diarias, y yo que tuve la oportunidad de estar a su lado por 10 años, sí, en el gobierno de la mañana, uno siente que se va una parte de su vida. La verdad que don Álvaro es un maestro para todos nosotros. Yo lo considero como un maestro, como una persona que me ayudó, me orientó, me impulsó, y de verdad que yo no tengo cómo agradecerle a don Álvaro todo lo que él hizo por mí durante esos 10 años que compartí con él de la Z. Bueno, yo viví esa experiencia también igual. Yo entré en el horario de 5 a 7 de la mañana, y lo primero que yo aprendí de don Álvaro fue su rutina. O sea, don Álvaro tenía una rutina loquísima, y consistía en lo siguiente: él llegaba a las 6 en punto de la mañana. O sea, él nunca llegaba ni un minuto antes ni un minuto después. Y entonces él comenzaba. La Z tiene un diseño de arquitectura ovalado, en forma de óvalo. Sí. Y él le daba la vuelta por dentro a las oficinas administrativas y la cocina, como una forma como una terapia, como una rutina de ejercicio, porque era caminando, pero mientras tanto él iba practicando los temas que él iba a tratar. ¿Qué pasaba? Los hablaba, los comentaba, y entraba a la cabina y nos decía algo y seguía. Cuando nosotros estábamos debatiendo, porque era una hora antes de que ellos entraran, el equipo de 7 a 11, y entonces cuando él se sentaba en la mesa, ya ahí no había periódico, ahí no había apoyo, ahí no había nada. Ahí solamente había una hoja en blanco donde él iba anotando los temas. Era un mago poniendo temas. Nosotros lo complementábamos, Willy, pero él tenía esa capacidad de generar el interés de la audiencia. Y entonces hay algo anecdótico, que él tenía esa disciplina, y Víctor y yo, que éramos los más jóvenes, los más jodones, una vez le metimos un printer a la cabina. Todavía no teníamos el power de internet ni redes sociales, solamente existía BlackBerry. Y le metimos un printer a la cabina para nosotros imprimir información, y el printer sonaba,
Y él se dio cuenta de que nosotros le habíamos metido ese printer y nos dijo de todo, porque él no sabía de dónde venía. Señores, don Álvaro no sabía marcar un teléfono celular. O sea, él tenía todo lo que ustedes escuchaban de don Álvaro salía de su cabeza. Don Álvaro no consultaba ninguna fuente. Una inteligencia humana. Brutal, algo que yo no sé cómo él lograba eso. De ahí la enciclopedia. Él nos decía a nosotros, toma, márcame a la doctora. Julio lo sabe. Él no, todo lo tenía en la cabeza. Y entonces, nada, aprendimos muchísimo de él. Yo pienso, como dije cuando murió Johnny Ventura, que si don Álvaro fallece antes de la revolución tecnológica, el país se paraliza brutalmente. Porque ya después de la irrupción, después de Instagram en el 2010, después de todas estas redes sociales, de todo este empoderamiento del movimiento urbano, ya los patrones de comunicación han cambiado. Pero quien inicia para mí esa revolución de la comunicación en República Dominicana es don Álvaro, quitándole el conservadurismo a la radio. Don Álvaro participó en el periodismo escrito con sus columnas, se llamaba Cápsulas. Don Álvaro era crítico de cine, don Álvaro era cronista deportivo, sí. Don Álvaro era redactor del periódico El Caribe muchísimo tiempo, y en ninguno de esos medios él trascendió como cuando llegó a la radio. Don Álvaro nació para la radio, era la radio personificada. Verlo no era tan impresionante como escuchar su voz vibrante proyectando toda esa información y ese conocimiento que tenía de la sociedad industrial que le tocó vivir. Y por último, quiero referirme a algo que pasó cuando nosotros decidimos este proyecto. Julio, Eury, Víctor, Melton y yo fuimos a visitarlo a él. ¿Y Eury? Eury, lo mencioné. Okay. Fuimos a visitarlo a su casa para plantearle esto. Pero ¿qué pasa? Que nosotros fuimos más atrevidos. Y le dijimos, don Álvaro, váyase con nosotros. Don Álvaro. Bien, bien. La luz, bueno, entender. Yo creo que espero que ustedes entiendan que claro, fue más que un compañero de trabajo. Este equipo lo considera el equipo que trabajó con su padre. Claro, es así. Julio también, Nayib, Eury, Víctor. Estamos hablando, digamos, de la revalorización de la radio, que él la representó en la República Dominicana. Después del desarrollo de la televisión, todos los pronósticos que se hicieron sobre la radio era que su lugar era el de la entretención, la colocación de música, la entretención. Ya todo lo demás que la radio haría serían cosas marginales. Sin embargo, hay una serie de cosas que se pusieron en evidencia, no solo en nuestro país, pero que se pusieron en evidencia posteriormente, que es que la radio maneja palabras. No está escrita, pero tiene una coincidencia con lo escrito, porque su forma de comunicación es la palabra, y la palabra se dirige a la imaginación. Entonces da oportunidades distintas a la de la imagen. Y cuando ya se daba por sentado que no había nada trascendente en la radio, yo creo que don Álvaro es el gran responsable de la revalorización comercial de la radio. Ya estamos hablando en términos de la programación hablada, de la programación, Julio, de opinión. Y creo que también de la importantización del comunicador y del periodista que trabajaba en la radio. Así es, que eso lo abarca la revalorización, claro.
No, y además su interacción con el público le quitó esa solemnidad, le quitó ese traje del locutor formal que engolaba la voz. Don Álvaro, sin atropellar el idioma, mi hermano, esos giros que él le daba a la comunicación. Viernes, la encuesta. Sí. Esa vaina, Dios mío, ese tipo era un maldito maestro. Empezaba con el amanecemos hoy. Hay una combinación ahí con lo de la figura de Willy Rodríguez, porque realmente él en principio él no creía en la cuestión del público en principio. Pero Willy sí. Y cómo se complementaban los dos, don Álvaro y Willy, es una pareja perfecta. Yo tengo, si ustedes me permiten, una pequeña anécdota con don Álvaro, y que es algo que de verdad a mí me marcó y tiene que ver con mi entrada a este equipo cuando estaba en el gobierno de la mañana. Recuerdo que yo estaba en la madrugada de 5 a 7 y los miembros de 7 a 11, donde estaba Julio, Eury, José, Víctor, empezaron a tomar vacaciones. Yo recuerdo que tomaron 15 días de vacaciones. No le daban vacaciones, a mí me dieron una de un año. Era que se le daban vacaciones. Pero en esa ocasión de un año, las vacaciones más largas que me han dado. No, pero en esa ocasión, claro, me pagaban. No, pero en esa ocasión la tomaron. Recuerdo que salieron del país por la vaina de la alimentación y entraban. Recuerdo, José, que en esa ocasión, el último que tomó vacaciones, no, de verdad, estabas fuera del país. Sí. Tomaste unos 15 días, fuiste tú. Me tomaron ellos me No, y entonces don Álvaro le preguntó a don Willy, estábamos ahí en la mesa, y digo esto porque esto tiene que ver con mi participación en el gobierno de la mañana, de 7 a 11. Él le preguntó a don Willy, Willy, ¿y cuándo llega José? Dice, ya él llega el fin de semana, pero entra el lunes, le dijo don Willy a don Álvaro. Y don Álvaro en ese mismo momento, tú eras el último que había tomado vacaciones, y yo había cubrido las vacaciones de todos. Yo estaba cubriendo las vacaciones de todos. Él le dijo a don Álvaro, se volteó para donde mí, y me dijo, Nayib, que eso no significa que tú te tengas que ir. Me dijo, a partir de este momento, tú formas parte de este equipo, tú formas parte del gobierno de la mañana. Y es así como yo entro al horario de 7 a 11 a compartir con este maravilloso grupo de comunicadores que hoy están aquí en el sol de la mañana. No, tú sabes que hay algo que también, a propósito de eso que tú dices, que también para mí es una de las anécdotas. Yo puedo durar, señores, días aquí hablando de todo lo que yo aprendí y lo que peleé con él, porque una vez yo lo desafié a matarlo. Claro, porque era una vaina de loco, ustedes no se imaginan. Tú eras fresco. No, es que don Álvaro y a Víctor lo que le hacía, porque don Álvaro era un tipo, era como Kobe Bryant. Kobe Bryant y Paul Gasol eran hermanos. O sea, para que ustedes tengan una idea, Paul Gasol es padrino de las hijas de Kobe y es el soporte de ellos después que él murió. Pero cuando se enfrentaban selección a selección en España, Kobe le decía, te voy a destruir. O sea, había un espacio que don Álvaro no lo compartía con nadie, y cuando tú debatías con él, te tiraba la cabeza. A Víctor que está ahora buscando su cuerpo, lo sabe, Julio lo sabe, lo que don Álvaro le hacía a Víctor. Y él, el tigre, te llevaba a los extremos, y una vez a mí me llevó al extremo con un asunto de mi mamá, y yo le dije, cuando usted baje ahí nos vamos a matar. Llamen al fiscal, este muchacho se volvió loco. Y yo lo estaba esperando. Pero y después, claro, ¿cómo no hicimos amigos en la boda de Juancito? Duramos como 3 meses sin hablar. En la boda de Juancito nos pusieron una mesa a todos, y ahí él me dio un abrazo y me dijo, no, yo pedí que te pusieran la silla al lado de la mía, ¿verdad? Y bueno, pero hay una anécdota brutal. ¿Y en qué consiste? Perdón, José, cometí un errorcito, un desliz. La palabra es cubierto, pero por el momento. Sí, claro. No importa. Entonces, oye el dato. Un día estamos todos empezando el programa, 7 de la mañana, bueno, él hacía su comentario, y en la pausa después del comentario de él, entra una persona a la cabina.
pone su laptop. Entonces esa persona, don Álvaro le dice, ¿y quién es usted? Willy, ella la vamos a entrevistar. Dice Willy, no, es que Bienvenido la mandó. Y dice don Álvaro, ¿y a qué la mandó? No, ella va a formar parte del staff. ¿Y usted es comunicadora? ¿Usted es periodista? Y dice, no, yo soy abogada. Y dice don Álvaro, entonces, ¿usted cree que yo me puedo poner una toga de repente y subir a estrado a litigar con usted? Porque yo no soy abogado. ¿O usted cree que yo me puedo poner una bata de médico y coger un quirófano y meterme a una sala de operaciones? Porque yo no soy médico. Usted es abogada, usted no sabe de comunicación. Coja su laptop y váyase. ¿Cómo? Nosotros nos quedamos frisados. No, que Bienvenido resolvió. No. Bienvenido es el dueño del proyecto y el productor general. Pero de comunicación sabemos nosotros. Todos los que están aquí son profesionales de esto. Usted no puede venir a sentarse ahí porque usted es abogada. No, esto no es personal. Tome su laptop y váyase. Eso era don Álvaro. Tipo coño genial. Don Álvaro, haciendo un paralelismo con los Estados Unidos, es el Howard Stern de República Dominicana. Déjame ver. Sí, porque había uno cubano, Julio. ¿Cómo se llamaba el que estaba Chivas. En Cuba? Eduardo Chivas. Él siempre citaba a Eduardo Chivas, que se mató. Que era un comunicador del pueblo, que tenía una autoridad brutal en los cubanos. Claro que una vez no pudo probar una noticia que dijo. Y se mató en el aire. Y se mató. Se mató en el aire. Un tiro. Pero yo creo que el paralelismo que le cabe a don Álvaro Albelo, que revalorizó, yo lo he hablado muchas veces. No, te digo por qué yo digo esto, Virgilio, porque a él lo comparaban con Chivas. Y alguien le decía... El Eduardo Chivas dominicano, decía. Sí, te falta el tiro. Sí, te falta. Entonces, ¿te acuerdas, Julio? Sí, claro. Entonces, yo lo he hablado esto con don Julio en muchas ocasiones, y le he dicho al maestro, yo creo que aquí en las etapas de la radio dominicana, yo que escuchaba la radio, que estaba tras las bocinas de lo que llegaba de las ondas hercianas, yo podía decir lo siguiente: la radio para mí tiene varios actores que revalorizaron. Sin lugar a dudas, don Álvaro Albelo tiene que ser uno de esos, si no el primero, el segundo, acompañado de don Willy Rodríguez. Y yo creo que también un espacio ya para la radio de diversión. Teo Veras es otro, y para la radio de diversión, el maestro Jochi Santos. Yo creo que hay que esos personajes, esos tres, también Corporán, viejo, Corporán fue. Sí, Corporán, pero Corporán a otro nivel. Después Corporán hizo de la televisión un espacio popular que no lo habían logrado. La televisión era más élite, y Corporán convirtió la televisión en pueblo. Pero yo creo que la radio, Willy, don Álvaro, Teo Veras y don Jochi Santos hicieron que la radio dominicana tuviera el valor que hoy tiene. Recordamos que no podemos dar ninguna información sobre el funeral, porque tal y como explicó Víctor Gómez, primero aparentemente él dijo que quería algo sencillo, y están esperando la llegada de Mario Arbelo. El embajador Camaño, sí, claro. Es embajador dominicano ante las agencias de Naciones Unidas que tienen como sede Roma. O sea que me imagino que llegará esta noche, mañana. Yo no sé si Julio se anima a contar, porque yo no estaba todavía ahí, yo no estaba en el horario de 7 a 11. Uno de los episodios más épicos de don Álvaro, que fue la discusión con Atuey de Camps cuando cerraron la cabina. Yo no sé si Julio se anima, que era el único de nosotros que estaba ahí. La cabina duró varias horas, ¿verdad, Julio? Cerrada. Sí. ¿Por qué fue, Julio, que se produjo ese incidente? Fue un enero, yo recuerdo. Recuerdo que estaban discutiendo un tema histórico, no sé si era el de los palmeros, no sé. Y tocaron a Atuey fue a la cabina y se produjo un incidente con don Álvaro. ¿Qué fue lo que pasó, Julio? Bueno, creo que Atuey entró para aclarar algo. Para aclarar algo,
y don Álvaro se oponía, y Atuey, tú sabes que era un tipo también duro. Pero Atuey dijo que no se iba de ahí. Entonces, también como Atuey tenía su tendencia a la violencia, don Álvaro Sí. pensó que Atuey podía y empezó a hacer la denuncia que Atuey lo quería matar. ¿Tú sabes? sí, yo me acuerdo, yo escuché eso, yo estaba ahí. Y Atuey cerró la cabina para que nadie saliera. Porque Atuey era un tipo... No, pero venía Sí. Atuey de Camps venía de los movimientos estudiantiles de la UAS, fue presidente del FED, de la Federación de Estudiantes Sí, Dominicanos, luego había sido, bueno, pero una de las manos derechas de José Francisco Peña Gómez en las luchas revolucionarias, y Atuey era un tipo de fuste y un conocimiento amplio, político, social. Imagino Don Álvaro le esa mandó- discusión don Álvaro le mandó fuego, yo de no recuerdo cerebros. por qué fue. Para que la gente Exacto. tenga una idea de la dimensión de Álvaro, y no solamente de Álvaro, sino también del equipo con el que trabajó. Se desarrolló su participación en la radio cuando en República Dominicana en la mañana habían 4, 5, hasta 10 programas de panel matutino de alto alcance nacional. Noticieros, 5 noticieros de tarde y de noche en el país entero, cientos de emisoras FM y AM, 5 periódicos de alcance nacional No, era una cosa aproximadamente. de loco, man. Y dentro de todo ese espectro mediático nacional de amplio alcance, cuando Álvaro hacía un comentario, era el centro de la atención nacional. Así Y es. cuando ese equipo colocaba un tema en la opinión pública de uno del programa, de un solo programa, de todo ese espectro, se impactaba al resto de toda la estructura comunicacional de República Dominicana. Aquí Esa es la tengo, dimensión. aquí tengo a Ramón Carmona. Ramón, adelante. Sí, buenos días a todos. Una gran noticia lamentable de don Álvaro. Willy y él fue que me llevaron a la emisora porque él sabía los lugares donde yo trabajaba y siempre estaba en la historia, la noticia más importante de Latinoamérica. Y Willy me dijo, pero ven a la emisora y con la experiencia tuya podemos sacarte provecho a ti. Y don Álvaro ya me conocían en el Licey y sabía lo que mi papá era, que mi papá trabajó con 5 presidentes y yo tenía mucha historia y él me sacó provecho. Yo le tenía un miedo escénico al micrófono porque y él me enseñó, mira, esto se hace así, 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 hasta que yo cogí el piso. Pero y solamente darle las gracias a su familia, que sus hijos me decían, tú eres el único hijo prieto de don Álvaro. Él te menciona aquí en la casa, tú eres especial para él. Pero mil gracias a su familia, mil gracias a él por ser, mucha gente me conoce yo a través de él. Yo siempre he sido de bajo perfil y cuando tenía una noticia muy dura yo lo llamaba por atrás, digo yo, voy con esto. Entonces cuando yo la llamada dije, pídeme una canción don Álvaro ahí, y él sabía del tema y era la mente de él. Era como un guión de una noticia, de una película de Netflix, que él sabía qué música era el episodio, le ponía. Era genial él en eso. Y vuelvo, no sé con qué pagarle a don Álvaro, porque todavía la gente me dice directamente de Univisión, don Álvaro Carmona, digo, ok, pero don Álvaro, donde esté, mil gracias. Bueno, No pues gracias. tengo de lo que pagarle. Ustedes saben Gracias, que hay Ramón. otra... Mario nos recuerda algunos datos, por ejemplo, que fue condecorado 2 veces con la máxima condecoración que otorga la República Dominicana, la Orden de Duarte Sánchez Yo y estuve Mella, ahí, te vimos con los todos grados ahí. de caballero en el 1977 y comendador en el 2001. Y que en este año también la sala capitular del Ayuntamiento del Distrito Nacional lo declaró hijo meritísimo de la ciudad de Santo Domingo. Y en el 2022, el año pasado, la Cámara de Diputados rindió un homenaje a su trayectoria periodística. Nos recuerda Mario que su partida luego de una larga enfermedad enluta a su esposa, a la doctora Ivette Pujols, sus hijos, el mismo Mario, Vanessa y Claudia Arbelo Camaño y Karina
Arbelo Lara, la joven ya que tuvo con Olga Lara, a su nuera Federica Botamedi, a su yerno Arnaldo Espaillat Matos y a sus nietos Arnaldo y Gabriela Espaillat Arbelo y Romano Arbelo Botamedi. ¿Sabes que don Álvaro, una de las anécdotas que yo más recuerdo, que más me marcaron, de tantas que tengo, fue la vez que llamó Figueroa Agosto al programa? Sí. Figueroa Agosto nos llamó 2 veces. Ok, entonces Figueroa Agosto tenía un mecanismo de triangular las Pegaban llamadas. 2 celulares así, al revés. Entonces, recuerdo que estábamos transmitiendo normal, entonces Cundo pasa una llamada normal y suena esa voz diciendo, les habla Figueroa Agosto, y nosotros pensábamos que era mentira, que era un fake. Claro. Y don Álvaro, mira coño, cállate baboso. Sí, don Álvaro, es Figueroa Agosto. Le cerramos la llamada, volví y llamó. Yo soy Figueroa Agosto, don Álvaro, yo lo conozco a usted. No, a mí no. A mí, ¿tú te acuerdas, Julio? A mí tú no me conoces. A mí tú no me conoces, yo no te conozco a ti. Pero, ¿qué tú quieres, mijo? ¿Qué tú quieres hablar? Vamos a escucharte. Señores, empezó Figueroa Agosto a decir, ahora la droga la están metiendo por Caucedo, qué sé yo cuánto, empezó a dar datos. Pero siempre se no era un bulto, eran 2. Va, toda esa vaina le dio. Señores, como en 20 minutos, el edificio de la Z estaba lleno de militares, policía, DNI, vaina, y nos pidieron que nosotros le diéramos acceso a la llamada para tratar de rastrearla. Bueno, Willy dijo que no, hubo un procedimiento ahí, y después Figueroa Agosto volvió y nos llamó. Pero él siempre que hablaba en el programa, cuando habló en esas 2 ocasiones, él mencionaba mucho Alvarito. Claro, y y entonces le decía, pues aquí está Julio también. Aquí está Julio también. Sí, porque Alvarito era el símbolo del programa, era un tipo más chivo que el diablo, ¿tú entiendes? Llama la atención la luz. Cada vez que Figueroa Agosto decía de que Alvarito, ahí está Julio. Sí. La luz que llama la atención, un hombre calificado como la enciclopedia humana. Sí, la porque cultura que tenía, era así, y además tenía un conocimiento enciclopédico. Que fuese autodidacta, tal y como recuerda su hijo. Su hijo recuerda que don Alvarito se educó en los colegios Santo Tomás de Aquino y de La Salle, de allá de Santo Domingo. Y dice, autodidacta del periodismo bajo las orientaciones de Germán Emilio Ornes y Mario Álvarez Dugan. Se inició en el periódico La Nación en 1958, laborando como redactor, político, traductor, columnista y editor deportivo. Y en 1963 fundó y dirigió la revista Apala, de corta existencia por causas económicas. Bueno, señores, son las 10:37 minutos. Vamos a hacer una pausa. Nosotros tenemos algunos invitados aquí que nos excusan por el tiempo que hemos tomado por las circunstancias de este fallecimiento de don Álvaro, pero vamos a conversar con ellos al regreso. ¡Cambio y fuera!